El otro día estuvimos hablando de la parábola del hijo pródigo y algunos me habéis preguntado, bueno, ¿y el otro hermano? El hijo mayor de la parábola. Porque la parábola lo pone verde, pero yo me identifico mucho con él, me decía una persona. Pues claro, resulta que el niñato del hijo pequeño coge toda la herencia, se va, deja de trabajar, se pega una vidorra desordenada, gasta todo y encima, cuando ya vuelve porque ya no le queda más remedio y tal, el padre va y monta una fiesta impresionante y el hombre pues le dice, hombre, a mí no me has hecho nada de esto y la verdad es que hay ocasiones en las que podemos quejarnos de, bueno, ¿y por qué Dios hace esto? ¿Por qué con el pecador que se arrepiente lo festeja tanto y el que está a lo mejor con él un día y otro y procura ser fiel, pues a ese no le echa tanta cuenta? Pues este es un punto que hay que aclarar, porque si miramos la actitud de ese hijo mayor, la verdad es que se entiende que el padre saliera a buscarlo, y porque fíjate que cuando viene el hijo pródigo, el padre le deja entrar, pero es el hijo el que se acerca. Aquí, en la parábola dice que el padre tuvo que salir porque el hijo estaba fuera de la casa. El que aparentemente siempre estaba. Y el padre le dice, hijo mío, pero ¿por qué has hecho esto? Dice, es que llevo tantos años sirviéndote y tú nunca me has dado un cabrito para festejarlo con mis amigos. Y el padre le dice, a ver, vamos a rebobinar. ¿Cómo has dicho que nunca te he dado un cabrito? Hijo mío, si tú siempre estás conmigo, aparentemente, porque ahora parece que no, ahora he tenido yo que salir cuando que tú lo llamas tu hijo, es tu hermano. ¿Cómo no lo sientes como hermano? ¿Cómo no te has sentido estando en casa adentro? ¿Cómo no te has sentido que lo tenías todo? No un cabrito, armarios y armarios de cabritos. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado en tu corazón? Para que teniéndolo todo, para que estando, disfrutando de la casa del Padre, no te sintieras feliz. En el fondo, fueras un reprimido, que hacías las cosas por interés, pero no por convencimiento personal. Hijo mío, todos mis bienes son tuyos. ¿Cómo no te has dado cuenta? Le dice el Padre. Siempre estás conmigo. ¿Cómo es que no te sientes conmigo? Esta era la cuestión. Ese era el punto, que a veces, cuando reaccionamos de esa manera envidiosa, es porque nuestro corazón no anda bien. Y no estamos teniéndolo todo y no lo sentimos así. No nos sentimos hijos, nos sentimos mercenarios. Porque en el fondo trabajamos como trabaja un mercenario. Un mercenario no trabaja para lo suyo, porque es su casa, porque es su familia, porque es su patrimonio, porque todo lo que hace va a revertir en su provecho. No, un mercenario trabaja por un salario, por un interés que le vayan a dar. Él no se siente parte de la familia. Y esa es la cuestión, que podemos estar aparentemente en el buen camino sin estar en ese camino, estando fuera. Que podemos aparentemente llamarnos hijos de Dios y sin embargo no sentir como hermano al que es hijo de Dios, porque uno en el fondo no es hijo de Dios, no vive como hijo de Dios y necesita esa reprensión. Es el problema de la religiosidad pervertida. En la historia de la Iglesia, en la historia en la vida misma de Jesús, el mayor problema siempre fueron precisamente este tipo de individuos.
Los que llevaron a la cruz a Jesús no fueron los pecadores que se convirtieron ante la predicación de Jesucristo, sino fueron los hijos mayores de la parábola, los fariseos, los sacerdotes y los entendidos en la Escritura, los escribas. Esos llevaron a Cristo a la cruz. Esos estaban, pero no eran todos los que estaban, ¿no? Y ellos llevaron a Jesucristo a la cruz. Vale la pena detenerse en eso, porque hay un estado interior de religiosidad que no es espiritualidad. Yo le suelo decirle a la gente, oye, si tú vas a mirar a ver si una novia o un novio tiene un fondo espiritual, no te fíes por el hecho de que sea una persona religiosa. Porque a veces entre esa gente supuestamente religiosa se encuentran los más peligrosos. Gente que está en cosas de iglesia, cosas de tal, de cofradías, de no se sabe qué, pero luego no aman ni a Dios ni a los demás. Se buscan a sí mismos. Son el hijo mayor de la parábola. No tienen su corazón, no tienen caridad en su corazón. Es un punto importantísimo. Cuando en ese cuadro de Rembrandt, ¿verdad?, que comentado por un autor, aparecen esos tres personajes, el padre, el hijo mayor, el hijo pequeño, el hijo pródigo. Pues este autor invita a ponernos en el lugar de cada uno de los tres, a ser padre, a sentirnos el hijo mayor, a sentirnos el hijo pródigo. Y muchas veces no tenemos mucha dificultad para identificarnos. Es verdad, hay ocasiones en que he sido el hijo pródigo. En ocasiones no nos cuesta tampoco decir, hombre, pues tengo que tener un corazón paterno. Pero amigo, reconocer que está mal esa actitud, ahí es donde nos cuesta más. Porque se mete en nuestros corazones esa tibieza, esa falsa religiosidad, que no es espiritualidad, que es, como dice el Papa, esos dos enemigos que hay ahora mismo en la cultura. Dice, los dos grandes enemigos, las dos grandes religiosidades perversas que hay ahora mismo son neopelagianismo, yo me salvo con mi esfuerzo, y son todas estas religiones de la autoayuda, de la autosalvación. Yo con mi esfuerzo, con mis prácticas religiosas, yo hago esto. Decía Jesús, llegó un fariseo y un publicano al templo, y el fariseo decía, yo no soy como los demás, yo ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de cuanto poseo, estoy aquí orando, soy un crack, diríamos hoy. Pues el Señor dice que ese bajo su casa desolado, porque el que se ensalza es humillado, en cambio el que se humilla es enaltecido. Y por el contrario, pues el publicano no se atrevía a levantar su corazón y allí ante Dios decía, Dios mío, perdóname porque soy un pecador. Y dice, este otro, en cambio, pues bajó enaltecido, porque el que se humilla, Dios lo enaltece. Es ese punto, ese tipo de actitud, ese tipo de religiosidad falsa, la religiosidad de las obras. No, la vida cristiana no es, a ver si yo hago 4 cosas y con eso me justifico. He cumplido, el cumplo y miento. Y cada uno pone el listón del cumplimiento lo que le da la gana. Y luego dice el Papa, y el otro gran peligro es el neognosticismo. Yo me salvo por una religiosidad que me fabrico yo, íntima, entre Dios y yo, que no necesito de nadie más, que no necesito de la Iglesia, que no necesito de Cristo, no necesito de los sacramentos. Y yo soy súper guay, soy súper bueno y soy súper religioso, pero ni practico los sacramentos, yo no necesito la misa, es una religiosidad que yo me he fabricado, intimista, abstracta, que no compromete a nada y que no cuenta con nadie, en que uno se aísla en su relación bilateral
con un Dios, entre comillas, que él se ha fabricado y que dice el Papa, eso es peligrosísimo. Tanto la autosalvación como esa otra salvación por una teoría. Ahí está muy metido en esa parábola del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo. Ese hijo mayor es el que estaba tan convencido: llevo tantos años sirviéndote, llevo tantos años haciéndolo fetén y tú nunca me lo has pagado. Y este hijo tuyo hace todo lo malo y tú ahora organizas este gran banquete. Aquel, por no tener una religiosidad auténtica, o tener espiritualidad, nunca saboreó lo que tenía ante sí, nunca llegó a alcanzarlo, porque aunque aparentemente estaba, no era hijo de Dios.